Bien, vamos a ver otro tipo de problemas en donde aparece un dato que no es demasiado usual. Dice el problema así: un calorímetro de equivalente en agua igual a 9 gramos da el equivalente en agua. Contiene 80 gramos de agua a 20 grados centígrados. Un cuerpo de masa de 50 gramos a 100 grados centígrados es colocado en el calorímetro. La temperatura de equilibrio es de 30 grados centígrados. Pide que determinemos el calor específico del cuerpo. Esta es la incógnita. Una vez más hay que identificar todos los elementos. En este caso hay tres. Ahí está el calorímetro, está el agua, está el cuerpo. Pueden notar que no tenemos el calor específico del agua, pero tenemos que saber que el calor específico del agua es 1 caloría sobre grado centígrado. Esto es un dato universal, ¿verdad? El calor específico del agua es 1 caloría por grado centígrado. Entonces no hace falta ni que el problema lo diga, tenemos que saber que es así, ¿verdad? Entonces, el calor específico del agua acá es 1. Dice el equivalente en agua. Acuérdense de que el equivalente en agua es numéricamente igual a la capacidad térmica. Y la capacidad térmica pues es este producto que está acá. Es este producto, M por C. De modo que cuando o nos da la capacidad térmica del cuerpo o nos da el equivalente en agua, entonces nos está dando este producto. Borramos esta rayita de acá y acá dice que su capacidad el equivalente en agua es 9 gramos, entonces este producto es 9 acá. Y ahí tenemos ese producto, M por C para el calorímetro, ya lo tenemos, que vale 9. El resto de los datos los tenemos. Estaba inicialmente el agua a 20 grados centígrados, como está contenido en el calorímetro, esa es la temperatura inicial del calorímetro también. El equilibrio térmico es 30, finalmente va a alcanzar esa temperatura. El agua inicialmente a 20, también alcanza 30. La masa de agua, 80 gramos, es un dato, 80 gramos de agua. El cuerpo dice que tiene 50 gramos, no sabemos su capacidad, su calor específico. Sí sabemos de él que estaba a 100 grados, su temperatura inicial era 100 grados, este era el cuerpo caliente, y la temperatura de equilibrio, dato del problema, es 30 grados. Bueno, ahí tenemos todo para aplicar el primer principio de la calorimetría, donde la sumatoria de todos los calores es igual a 0. Y hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Q del calorímetro más Q del agua más Q del cuerpo. Y esto es igual a 0. Y ahora sustituimos los valores de la tabla del cuadrito a cada uno de estos calores. En el caso del calorímetro tenemos ya este producto que es 9 por esta diferencia que sería 10. 9 por 10. Más el caso del agua es 80 por 1 por 10. Más el caso del calorímetro, del cuerpo, que es 50 por C, que no sabemos, por menos 70. Porque 100 menos 30, pues menos 70. Como es un producto, esto va a cambiar este signo de acá. Esto es igual a 0. Bueno, el resto es matemática. De ahí sale que el calor específico del cuerpo dice que es 0,25 caloría sobre grado centígrado. La única incógnita acá es justamente C, esta. El resto es solo trabajar, mandarlo al otro miembro y despejarse de ahí. Y sencillo, sale este valor. Bueno, en el ejercitario que van a recibir hay una serie de problemas relacionados con estas cosas. Simplemente quería definir algo que es, de hecho, que ustedes habrán visto en ciencias. Calor sensible es aquel calor que provoca diferencia de temperaturas. Si uno le da calor a algo, ese
eso va a provocar un aumento de temperatura. Si uno le saca calor a alguna cosa, esa acción va a producir un descenso en la temperatura y así. Entonces el calor sensible es aquel calor que provoca cambios en la temperatura. Hay otro calor que es el calor latente, que aunque haya una transmisión o una absorción o un deshacerse de calor, no provoca aumento de temperatura. Eso ocurre cuando hay cambio de estado físico. Un bloque de hielo, un cubito de hielo, si ustedes pudieran medir la temperatura, se va a mantener a 0 grados hasta que la última molécula de hielo se convierta en líquido. No va a variar la temperatura mientras haya ese cambio de estado. Lo mismo pasa con el agua de ebullición. Si colocamos una olla con agua hirviendo, aunque le arrimemos 2 o 3 sopletes, la temperatura del agua mientras esté hirviendo no va a pasar de 100 por una ley física. Entonces no hay cambio de temperatura aunque nosotros le demos calor cuando está habiendo un cambio de estado. El agua en ebullición está pasando del estado líquido al estado sólido, al estado de vapor. Entonces ahí, por ley física, la temperatura de ebullición del agua en estas condiciones atmosféricas, o sea, a una atmósfera de presión, es de 100 grados centígrados. Es una ley física, eso no cambia. Entonces eso vamos a ver en la siguiente unidad. Antes de concluir esto, quería contarles de que hay 3 formas de transmisión de calor. Una es por conducción. Supongamos que esto sea una varilla de hierro y yo coloco esto en el quemador de una cocina y está calentando, pero va a llegar un momento en que voy a tener que soltar esto porque me va a quemar la mano. ¿Qué pasó ahí? El calor se transmitió por conducción, porque los metales, estamos suponiendo que esta es una varilla de metal, no un bolígrafo. Entonces los metales conducen la corriente eléctrica, el calor, tal como lo hacen con la corriente eléctrica. Cuando ponemos una olla a hervir y miramos cuando se está calentando, podemos notar de que hay un movimiento dentro de la olla, como de ondas que se mueven. ¿Por qué? Porque el agua que está en contacto con la base de la olla, que está en contacto con la fuente de calor, tiene una densidad más baja y entonces eso sube. Eso provoca que la masa de agua que está arriba, que tiene densidad más alta, o sea, más pesada, baje, y eso produce una circulación que se llama circulación por convección. Entonces esa es otra forma de transmisión del calor, que es por convección. La primera que mencionamos era por conducción. Esta otra es por convección. Uno puede mejorar, entre comillas, la convección si uno agita eso. Entonces uno está haciendo una convección llamada convección forzada, porque uno está ejerciendo una fuerza mecánica ahí en la masa de agua. Eso hace con que el agua se caliente más rápido, o sea que la hierva más rápido, porque la transmisión de calor es más rápida en toda la masa. La otra manera que hacía, bueno, estábamos observando, esa es una convección natural, que va a alcanzar los 100 grados, pero va a tardar un poquito más. La otra manera de transmisión de calor es por irradiación. La irradiación no requiere de un medio para transmitir, como sí requerían los otros 2 casos anteriores. La conducción requería de un medio, un metal, a través del cual se conduzca el calor. El otro también requería de la masa de agua o masa de un gas, con cualquier fluido ocurre eso, que la masa o de agua o de gas, si es lo que estamos calentando, hace con que el calor se transmita en toda la extensión que está siendo calentada o enfriada, pero la irradiación no requiere de un medio. Es así como nosotros recibimos la luz del sol a la Tierra. Sabemos que en el espacio la temperatura es bajísima. Incluso si ustedes ven un avión comercial volando, un 747, se puede ver de este tamaño, el avión se le escucha apenas de allá arriba. A esa altura, más o menos 33.000 pies, unos 10.000 metros, la temperatura es de 50 grados bajo cero, por más que sea, aunque sea verano, la temperatura allá arriba es muy baja. La temperatura abajo, acá en la superficie, es otra cosa, especialmente en verano. ¿Por qué? Porque la Tierra recibe la luz, el calor del sol, y una vez que la Tierra se calienta, también empieza a irradiar, y por eso es que nosotros sentimos y nos sofoca el calor, especialmente si estamos en un lugar, si estamos sobre una calle asfaltada, descalzo no podemos pisar, eso porque nos va a quemar la planta de los pies.
Es por ese fenómeno que está recibiendo esa masa, ese calor, y de ahí empieza a irradiar de nuevo, y por eso es que sentimos ese calor que nos sofoca en el verano, ¿verdad? En el invierno, pues, bueno, por la temperatura, por las condiciones, eso es más llevadero, pero en altura no ocurre esa absorción de calor como ocurre en la superficie del suelo, por eso que allá arriba la temperatura es tan baja. Entonces vemos de que el calor transmitido por irradiación no requiere de un medio para transmitirlo, simplemente lo hace por ondas electromagnéticas.